Así, nuevamente, muchas gracias a todos por estar acá, por acompañarnos en esta plática número 4 que tenemos desde Tramas. Tenemos, sí, el gran gusto de recibir a Emi Bahamonde de Noriega, quien nos va a estar hablando de economías solidarias y músicas experimentales en Latinoamérica, que la verdad es que son temas que nos resuenan muchísimo, ¿no? Con lo que hacemos en Tramas, con hacia dónde estamos dirigiendo nuestras investigaciones. Quizás varios de ustedes han visto que tenemos un laboratorio colectivo de experimentación musical, que es el proyecto que más hemos impulsado entre David y yo. Y bueno, en ese laboratorio vemos mucha música y prácticas que se han hecho, sobre todo a partir de la experimentación en el siglo XX, XXI, pero sí algo que nos importa mucho, se nos hace muy, pues digamos, muy importante practicarlo y compartirlo con más personas es justamente cuestiones que tengan que ver con experimentación musical y sobre todo perspectivas que se hayan también trabajado desde Latinoamérica, ¿no? Y personas que también han estado eh, pues impulsando estas redes también y en ese sentido también pues admiramos mucho tu trabajo, Emi, y bueno, el trabajo que has hecho también con tus compañeros de Musexplat. La verdad es que es algo que para nosotros siempre es referente desde la primera sesión, compartirles, hablarles de esta plataforma, de perspectivas también que nosotros hemos investigado a partir de sus entrevistas que han hecho y diferentes talleres que hemos escuchado y así, pues bueno, sobre todo tratando de, pues eso, ¿no? De hacer o abonar a este tejido de redes de Latinoamérica que se nos hace tan importante y necesario, ¿no? Y bueno, también tenemos perspectivas que consideramos solidarias desde Tramas y creo que nos da también como, estamos muy emocionados de estar así como viendo también qué nos vas a compartir, cómo vamos a enriquecernos de esta plática y nada, en verdad muchísimas gracias. Eh, a quienes nos acompañan también muchísimas gracias por estar acá. Igual en cualquier momento pueden abrir el micrófono, prender su cámara para hacer cualquier comentario, pregunta y también por el chat podemos estar ahí siguiendo la plática. Y bueno, creo que eso es todo y de parte de David y mí les agradecemos nuevamente y te cedemos el micro de mí. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Gracias, David. Para mí es un honor estar aquí junto a todos en esta cuarta charla de tramas. También admiro mucho esta iniciativa, ¿no? Que justamente realiza encuentros desde la comunidad y para la comunidad de música aquí en Latinoamérica. Y pues el tema del día de ahora que estoy trayendo tiene que ver mucho con justo este tipo de espacios que, digamos, vamos tejiendo estas redes aquí en Latinoamérica, vamos dándonos la mano como para tratar de sobrellevar todas las diversas circunstancias que tenemos y que a veces nos ayudan o a veces nos impiden, dependiendo de nuestros contextos, la posibilidad de que nuestra música salga, ¿no? Y que se pueda conocer. Así que bueno, voy a comenzar compartiéndoles la pantalla. Igual como les dijo, si es que ustedes desean, pueden alzar la mano, ahí me avisan nomás porque a veces como que no se ve el mensaje, pueden prender su micrófono, comentar cualquier cosa. Eh, yo de mi parte les cuento que para mí es muy enriquecedor siempre lo que ustedes van diciéndome y esta investigación que estoy haciendo pues está creciendo y se nutre de las cosas que vamos intercambiando a lo largo de este tipo de charlas, ¿sí? Entonces, en primer lugar, pues me voy a presentar muy brevemente, les voy a comentar aquí, creo que he puesto unas 3 fechas muy importantes. Eh, yo soy músico, soy ingeniero en sonido y pues en 2014 empecé a financiar mis giras, digamos, a lo largo de Europa, Latinoamérica, en Estados Unidos. Yo mismo me pagaba, yo mismo las organizaba. eh, con la ayuda de mi esposo, pues encontrábamos algunos gestores, algunos promotores que permitan que nosotros podamos llevar nuestra música hacia lugares muy lejanos. Eh, Creo que lo más lejos que llegué fue a tocar en San Petersburgo, y claro, siempre era como la limitación del idioma, cosas así, pero la gente
me pasaba mucho como que la gente me decía, oye, ¿y cómo lograron hacer esto? ¿Cuál es su manager? Y pues nosotros decíamos, no, nosotros mismos lo hicimos. eh, o sea, como que fue una cosa también de lanzarse y decir, ay, voy a escribir a estas revistas, voy a escribir a estos venues para ver si les gusta mi música, porque hay un montón, digamos, con toda la era digital, cada día hay más músicos y pues son increíbles, talentosos, la mayoría, pero pasa mucho que no saben cómo gestionarse, entonces un poco como que leyendo, también estuve estudiando por aquí, por allá, eso me ayudó mucho y me permitió tener esta facilidad de palabra y pues como tratar de yo misma gestionar mi carrera. Pero lo que yo vi era que muy curiosamente en Europa era como que estaban muy desconectados y lo mismo en Estados Unidos, eran así de país a país no se conocían. Cuando realicé, digamos, mi primera salida aquí en Latinoamérica, que ya fue años después, 2015, 2016, me di cuenta de que aquí sí habían circuitos de intercambio que quizás por lo menos no se, quizás no existía, digamos, una oferta de te vamos a pagar todo y con eso vienes, pero quizás sí había una cosa de tú te pagas el boleto de avión y por acá te pagamos el estadía o al revés, te pagamos el avión y te quedas en mi casa. Había mucho una cosa de una red que no estaba en ningún lugar, pero que existía, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le contactaba a alguien de Perú y le decía, oye, ¿conoces a alguien para que yo vaya a tocar en Bolivia? Lo mismo cuando vine acá a México, ¿conoces a alguien para que yo pueda venir a tocar acá? Y existían esas redes, pero no las conocíamos. Y la verdad es que no las conocíamos todas las personas. Entonces, con esa idea es que yo creo Musexplan. Eh, como un espacio en el cual puedan encontrarse tanto personas creadoras, personas que estén involucradas en el mundo de la comunicación y de la gestión. Y pues comienzo igual como este efecto de bola de nieve, oye, ¿conoces quién puede estar interesado? Y así, y así. Y pues hoy en día ya somos una aplicación que ustedes se pueden descargar de momento para sus teléfonos de Android. Estamos ahorita les puedo mostrar brevemente, más tardecito pues voy a ahondar al respecto. Tenemos una red de colaboradores de toda Latinoamérica. Tenemos también un espacio donde ustedes pueden crear su propia cuenta y ser parte de un mapa, digamos, donde puedes localizar las diversas personas en Latinoamérica que están dentro de este circuito, ¿no? Que se considera bajo la etiqueta de la música experimental. Y esto lo hice Musexplat gracias a que empecé a estudiar en el posgrado de tecnología musical en la UNAM. Pero más que el hecho de estudiar, digamos, de la propia tecnología, los usos que nosotros le damos a la tecnología, a las plataformas digitales, fue una forma de descubrir qué es lo que está pasando aquí en Latinoamérica, cómo es nuestras relaciones en Latinoamérica y que obviamente nosotros utilizamos las herramientas tecnológicas a nuestro alcance como para que estas relaciones puedan, digamos, estas colaboraciones puedan ser aprovechadas, pero pasan un montón de cosas, justo lo que hablábamos detrás de cámaras. Cuando nosotros nos enseñan qué es la industria musical, esa industria musical que nos enseñan en las diversas carreras de música o que vemos, qué sé yo, en la televisión, inclusive en las películas, eso que nos enseñan no es una realidad aplicable en Latinoamérica. Entonces, yo me amplío de este término de música, digamos, de industria musical para crear un término que se llama industria musical experimental,
que es una industria diferente a la industria del entretenimiento de las grandes masas, porque en este tipo de industria sí que se está creando productos, digamos, que pueden tener un valor simbólico, pero no necesariamente gira alrededor del capital. Ahora hay una serie de cuestiones que se ponen en pregunta, como por ejemplo, ¿cómo podemos lograr la sostenibilidad? Si es que estamos hablando de que no existe como tal una importancia alrededor del capital. Entonces, algo muy importante es que en Latinoamérica nosotros ya heredamos de nuestras comunidades, digamos, del trabajo comunal, de nuestros pueblos aborígenes o nuestros pueblos originarios. Ya heredamos unos ciertos conocimientos que los ponemos en práctica y que sin saber pues forman parte del día a día en esta escena experimental latinoamericana, ¿sí? Pero para empezar con esto me gustaría esclarecer qué es Latinoamérica, porque pues algunas personas van a decir es que Latinoamérica son solo los que hablan español o los que hablan español y portugués. Ojo que existe una barrera todavía con Brasil, a veces no conocemos mucho qué es lo que está pasando en Brasil y pues justo tratamos de hacer, de cambiar eso, algunas alternativas, ¿no? Tratando de tener traducción en los dos idiomas en nuestras páginas, pero además hay otros países como por ejemplo Haití, que también, aunque se hable francés, que es un idioma. Dice, a ver. Por aquí me están diciendo que se ve que está tapando el texto. Ya, entonces te voy a poner así. Gracias, Aldo. Pues Haití es otro país que también está hablando una lengua romance y que nosotros tampoco lo conocemos, y también hay otros países que no necesariamente hablan, digamos, alguno de estos idiomas, pero que además tienen un pasado similar al nuestro, un pasado de sometimiento, un presente también, por ejemplo, territorios como Puerto Rico, que todavía, aunque digamos no se asumen como una colonia de Estados Unidos, pues funcionan como un territorio, entre comillas, independiente, pero que todavía le debe, digamos, le debe reportar a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros establecer qué es Latinoamérica? En todo esto hay un montón de visiones y me gustaría compartirles de esta visión de este compositor uruguayo, Corium A. Aronian, que dice que entenderemos como Latinoamérica todo el continente americano sometido al sur de la frontera de Estados Unidos, y partiremos de la acepción más amplia de cultura, englobando tanto la aproximación antropológica en un extremo como la clasista eurocentrista en el otro. ¿Por qué también he añadido esto último? Porque, bueno, tomando en cuenta que ahorita estamos hablando de música experimental, eh, ¿qué es música experimental? ¿No? El término de por sí es un término que viene desde el mundo anglosajón, pero en realidad las prácticas experimentales con sonido pues pueden ser de toda índole y no necesariamente son relacionadas exclusivamente o provienen exclusivamente de músicos, pueden venir desde la arquitectura, desde otro tipo de aproximaciones, pero que giran en torno a lo sonoro. Y nosotros como Musexplat pues hemos etiquetado este tipo de prácticas bajo la categoría de música experimental. Sin embargo, les digo, es un término mucho más amplio, también es algo que sale de los géneros musicales, de la parte estética. Cuando encontramos que hay alguna comunidad X que se etiqueta bajo música experimental en Latinoamérica, no podemos precisar de qué trata en tanto a su estética musical. Es difícil porque es muy vasta digamos, las creaciones, los tipos de creaciones, los tipos o las escuelas que la gente utiliza, los acercamientos que tienen hacia
el mundo de lo sonoro es muy diverso aquí en Latinoamérica y va a depender mucho del contexto en el que estén, del contexto histórico, de los lugares en los que estén, para que la persona se asuma como experimental. Entonces hay gente que puede estar haciendo reggaetón, pero lo que está haciendo es experimental, como también hay gente que puede venir del mundo de la academia y estar haciendo algo, qué sé yo, de dodecafonismo y se considera a sí mismo como alguien que está haciendo algo experimental. Entonces, tomando en cuenta eso, en este caso, nosotros estamos hablando de una música experimental latinoamericana que está dando paso a todas aquellas prácticas experimentales con sonido y que además, y esto es muy importante y que yo he podido ver a lo largo de mi investigación, eh, se, es como un espacio donde se crean comunidades que abren las puertas a aquellas personas que no han sido el foco de atención para la industria del entretenimiento de las grandes masas. Entonces, si es que tú no eres, digamos, si es que no hay un cazatalentos que te está buscando, ¿qué te queda? ¿No? Eh, en, eh, Después de eso, nosotros podemos pensar que vamos a tratar de realizar alianzas, que vamos a tratar de autogestionar nuestra carrera, un montón de cosas que precisamente tienen que ver con la economía solidaria, que es un término pues que igual se pone muy o es muy popular a partir de la década de los 80. Por ejemplo, Luis Raceto, este escritor chileno, nos habla de la economía solidaria como un espacio, digamos, una serie de actividades que promueven la economía popular, donde no necesariamente hay un intercambio de servicios y de bienes que giren alrededor del dinero, donde se tome en cuenta la ecología, es decir, un acercamiento ecológico que promueva eh, dejar a un lado el consumo desmedido, pensar, porque así es como nos etiquetaron, ¿no? Como que nosotros somos los subdesarrollados, en lugar de pensar en ese subdesarrollo, pensar que somos otro tipo de desarrollo, con otro tipo de circunstancias. Y como les decía, también dar paso al feminismo y el apoyo a disidencias, así como la recuperación de la identidad. Para que la economía solidaria salga, nosotros vamos a necesitar pensar, digamos, en un sistema que trabaje no como un individuo, digamos, sino más bien que estemos trabajando en comunidad. Pensar, como les decía, como lo hacían nuestros antepasados. Por ejemplo, les comparto y que vamos a verlo más adelante, el término Ayllu en quichua no existe la palabra como tal familia, sino Ayllu, que significa comunidad y que tu familia también es tu vecino, tu familia también son esas personas que quizás no tienen un vínculo de sanguíneo contigo, pero sí tienen un vínculo de una serie de circunstancias en común. Entonces, en la economía solidaria surge de digamos, de esta base en la cual hay personas que de cierta manera vienen desde la precariedad, desde la pobreza, que es lo que muchas veces pasa, pero aún así se debe considerar que nosotros, quienes estamos aquí ahorita, tenemos una serie de privilegios que nos permiten, si es que hablamos de música experimental, que nos permiten estar en ese punto, ¿no? Entonces, privilegios siempre va a haber, si es que se hacen las comparativas de unos con otros, pero en la economía solidaria, más bien lo que estamos tratando es de olvidarnos de este tipo de jerarquías y más bien
trabajar como todos, si sale uno, salen todos, no estar pensando en estas prácticas de la industria experimental, más bien de la industria de las grandes masas, donde el que vende más, el que tiene más alcance, el que tiene más escuchas en Spotify, sino más bien estar pensando no en un número, sino en una, eh, digamos, no en cantidad, sino en calidad, ¿sí? Estar pensando en que salga todas las personas que están alrededor tuyo, estar pensando en que puedas escuchar a los que están alrededor. Y lo mismo, por ejemplo, cuando si escuchamos a quienes están alrededor, tenemos que escuchar también a nuestra naturaleza, porque lo que pasa con digamos, estas formas, estos centros económicos, es que muchas veces nos dicen consume, 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 te compras tu pedal súper caro, tu teclado súper caro, y mientras más tengas esto que le denominan la audiofilia, mientras mejor sea entre comillas, calidad de tu sonido, pues entonces eres mucho mejor que el resto, como una especie de comparativa. Eso también sale de mérito de la naturaleza, ¿no? Entonces, porque tienes ahí un montón de pedales, un montón de instrumentos apilados, cuando puedes utilizar solo uno, trabajas con el software súper caro, eh, cuando podrías estar haciendo lo mismo con software libre. Eso es pensar en términos de ecología, ¿no? Y también, por ejemplo, eso es nuestro otro desarrollo. Quizás aquí en Latinoamérica no tengamos todavía el conocimiento como para eh, tener todos esos desarrollos tecnológicos de Silicon Valley, pero en todo caso, aquí existen creadores de pedales o creadores de sintetizadores. Hay un circuito de circuit bending, una serie de estrategias que lo que tratan de hacer es trabajar en términos de recursividad, ¿no? De pensar qué es lo que tenemos a la mano y con eso podemos entregar lo que nosotros tenemos bajo nuestras posibilidades, ¿no? Ahora también es el hecho de que sean otros desarrollos, también nos empuja a tratar de aprender entre todos, ¿no? Entonces, en estas comunidades que vamos a ver a continuación, hay mucho de esto de que van a crear encuentros como este que está pasando ahorita, van a crear festivales en los cuales hay talleres como para tratar de que el conocimiento pueda ser difundido, de que haya la posibilidad de compartir experiencias. Y en ese sentido también la posibilidad de dar visibilidad a esos sectores de nuestra población, de nuestro territorio, que en el pasado no han sido visibilizados, como por ejemplo las mujeres y el apoyo a las disidencias. Vamos a ver que en muchas comunidades de música experimental justamente buscan romper con estos parámetros de la industria de las grandes masas, donde el que prima en los festivales es el hombre blanco. Pues entonces un poco tratar de cambiar todo eso y tratar de ayudar y redescubrir también a nuestras identidades, a nuestros pueblos originarios, como también tratar de conocernos a través de nuestras prácticas, de nuestras experiencias, de saber qué es lo que está pasando, también una especie de perdonar todo lo que nosotros estamos viendo, porque existe todavía un colonialismo interior que todavía algunas veces lo practicamos sin darnos cuenta, pagamos para los conciertos de músicos que son extranjeros y nos cuesta a veces pagar $5 o $100 para un concierto de alguien nacional, o a veces compramos los discos carísimos de otras personas y ni siquiera escuchamos
la canción de 3 minutos que nos pasó alguien que pertenece a mi vecindario. Entonces, es también dar paso a funcionar no como en un pensamiento ególatra, o más bien dejar el ego de lado y tratar de funcionar como una comunidad. Y ahora también con todo lo que ha pasado, con la era digital, con la pandemia, todas estas prácticas de la economía solidaria se han aprovechado para ir hacia el consumo colaborativo, o las también denominadas economías colaborativas. Que esto que estamos viendo, en cambio, son algunos de los parámetros que tienen estas economías colaborativas, como que suelen funcionar en plataformas en línea, favorecen la renta, los préstamos y la compartición en lugar de la compra de bienes. Una vez más, protegen el medio ambiente y estimulan la creación de comunidades basados en la confianza y la descentralización del capital. En estas, digamos, en estas economías colaborativas, claro que vamos a encontrar algunos problemas. No es que yo les estoy trayendo, digamos, la respuesta a todas estas incógnitas que están dentro de la música o dentro de la escena experimental latinoamericana. Hay todavía algunos problemas que vamos a irlos viendo y tratando de resolver, pero de forma, digamos, como una comunidad, a través de la colaboración, tratar de pensar qué podemos hacer para ir en contra de estas disyuntivas. Bueno, algo de lo que nosotros podemos aquí, ay, no creo que se me actualizó. Sí, no se me actualizó, no importa. Cuando hablamos nosotros en comunidades digitales, cuando hablamos nosotros de comunidades digitales, tenemos que tomar en cuenta que la gente se tiende a cansar mucho en el mundo de lo digital porque se está autoexplotando. Y con todas estas cosas que nosotros vemos de la autogestión, de también a veces tener pues que trabajar de forma a través de intercambios, no te queda más que hacer una doble vida, a veces como que trabajar, qué sé yo, ¿de qué trabajas? Pues soy arquitecto y en la noche soy músico, algo así como una especie de superhéroe que trata de hacer todas las cosas al mismo tiempo, que trata de ser su propio manager, que trata al mismo tiempo de estar, de que cada cosa que salga sea mejor que la anterior. Entonces, todas estas cosas que pasan dentro de las comunidades digitales se suavizan cuando nosotros pensamos en términos de software libre, por ejemplo, cuando pensamos en términos de las licencias igual libres para la música, de trabajar con copylefts, trabajar con aquellas herramientas que no necesariamente te van a implicar estar pagando, por ejemplo, como pasa con un software como Pro Tools, que es el típico software que tú le cambias a la computadora, el sistema operativo ya no te corre y tienes que pagar un poco más. Entonces, más bien, trabajas con software libre como para que ese tipo de gastos, pues ya no tengas tú que estarlos pagando. También trabajas con licencias libres como para que tú puedas trabajar tus composiciones musicales sobre una base que ya estaba establecida y tratar de aminorar todas este cansancio, ¿no?, que existe. Trabajas con plataformas como, por ejemplo, los mapas, que ahora hay un montón de mapas, del de música experimental de MusicPlus, es solo uno de todos esos mapas donde tú puedes encontrar a creadores, a gestores con los cuales puedes salir adelante. Hay mucha gente que está haciendo en estos espacios de colaboración. Están haciendo festivales, están haciendo sellos discográficos, están haciendo un montón de, digamos, estamos poniéndonos agarrándonos de las manos entre todos y tratando de salir adelante con todas estas vicisitudes, con todas las cosas que nos trajo la pandemia, digamos, con toda esta situación de precariedad, tratar de salir adelante. Alguna vez yo conversaba, así es que para que tu
para que tu proyecto sea sostenible, tú tienes que tienes como que invertir un super capital, ¿no? Conversaba con alguien que pertenecía a alguna de estas universidades que son, digamos, eh, que tienen una visión como la visión del primer mundo, ¿no? Entonces, invertir un capital. Pero si es que eres madre, por ejemplo, las personas que son madres solteras y tienen que pagar su pensión a su hijo, ¿cómo lo logran? ¿Cómo pueden estar invirtiendo, además de invertir en tu música, también invertir en tu familia? Es complicado empezar a invertir para que la gente te pueda conocer. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estas personas se reúnen, como vamos a ver en algunas alternativas que han habido, pues es mucho más fácil. Es más fácil que se vayan rotando las actividades, como por ejemplo, en mi caso, yo voy a comenzar esta semana a ser quien publique en Instagram, o si es que vamos a hacer un festival, tú encárgate de esto, tú encárgate de esta otra cosa, muy parecido con lo que me imagino que está pasando aquí en Tramas, ¿no? Son espacios de colaboración en las que no solo una persona tiene todo el peso de una cierta comunidad, sino que se van alternando. Y esto en miras de buscar una salud, digamos, salud mental también, ¿no? Porque es un poco difícil vivir con todas estas cosas y es muy cierto que existe, digamos, el mundo del músico. Es muy difícil y existen muchas personas, muchos proyectos que se acaban justamente porque no pueden con tantas cosas, porque no tienen el capital, no tienen el tiempo, porque no son figuras que sean del interés de las grandes masas. Quizás la música que están haciendo no le interesa a las grandes masas o no lo sé, pues hay un montón de parámetros, como les decía. Privilegios siempre van a haber a lo largo de la historia, siempre van a haber algunas personas que tengan muchas más posibilidades que otras, pero pues si te das la mano con el que está al lado, si escuchas y compartes, es mucho más fácil que salgan todos adelante. Vamos ahora a continuar con eh, este término que les decía, Ayu. Justo es eso, ¿no? Pensar en comunidad, pensar no solo en una persona, no solo en una unidad. Creo que es lo más difícil de todo. Es algo que en nuestros pueblos indígenas lo mantienen todavía, ¿sí? En los últimos meses yo he estado estudiando quichua y pues cada vez que me dicen estas cosas es como que digo, ay, se parece a cuando mi mamá en el barrio hacían una olla comunal para ayudarle a tal persona. Eso existe y en Latinoamérica es algo que se ha vivido eh, a lo largo de todos estos años, ha resistido a los diferentes colonizajes que hemos vivido. Entonces es algo que nosotros podemos recuperar todavía, el trabajar en comunidad sin necesidad de pensar específicamente en términos de cantidad, sino en términos más bien de las posibilidades que tenemos, en términos también de responsabilidad con nuestra comunidad y de reciprocidad. Vamos a ver algunas de estas comunidades dentro de la escena de música experimental latinoamericana. Hay algunas que no necesariamente han trabajado exclusivamente con tecnologías digitales, pero pues sí se han dejado ayudar. Sin embargo, no ha sido eso, digamos, como vamos a ver otras comunidades más adelante, no ha sido ese el centro de su trabajo. Seguramente ustedes ya han escuchado de Asintría, que es esta plataforma transdisciplinar que comienza en 2006 en Arequipa, en Perú, y que pues cuyos objetivos son la investigación, la compartición de conocimientos en torno al desarrollo de tecnologías aplicadas a la música contemporánea experimental, en línea con los preceptos de cultura libre y los paradigmas quechuas de Sumac Yachay, conocimiento pleno, y el Sumac Causay, vida plena. Esta comunidad de asimetría se ha ido adaptando a lo largo de los años, han tenido una serie de festivales
encuentros presenciales y no presenciales que permiten justamente la compartición de conocimientos, la compartición de experiencias y conocer a las otras personas que están haciendo música experimental alrededor. Esto es en Perú. Ahí les dejo el enlace a simpria.org. Siempre están, como les digo, justamente tratando de buscar la manera de poder sostener esta comunidad, a veces a través de algún fondo concursable dentro de su país, otras veces a través de colaboraciones. Por ejemplo, tú pásame una lista de reproducción que yo pueda poner en esta página, tú haz un taller y a cambio de eso yo te doy esto. O lo que les mencionaba antes, nosotros te damos el hospedaje y tú págate tu pasaje de avión. Ese es uno de estos casos. Otro es Pura Duation. Tal vez, no sé si lo han escuchado acerca de este circuito. Este ya es un circuito que un poco ha detenido sus actividades en los últimos años, pero que es muy interesante, es de Brasil. Se trata de una red de colectivos que comenzó sus actividades también en 2006 en Sao Paulo, y surgió con el propósito de producir e intercambiar recitales de bandas de rock, apoyados por el Foro Social Mundial y el exministro de Cultura brasileño Gilberto Gil. Es una red colaborativa descentralizada que promueve la diversidad y la difusión de proyectos emergentes, así como su trabajo se basa en la economía solidaria, siendo el trueque el motor principal de sus actividades. Tiene su propia moneda social. Esto es súper interesante, que fue considerada como ilegal por algunos gobiernos brasileños y pues les impulsó a vivir en espacios colectivos descentralizados, algo que ellos habían denominado las casas Fora do Eixo. Otro de estas comunidades, hitos interesantes en Latinoamérica, es la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, seguramente también la han escuchado, cuyo director es Sergio Prudencio, quien es actualmente el ministro de Cultura de Bolivia. Ellos comenzaron sus actividades en 1980 en La Paz y pues era un proyecto significativamente radical que se desplegó multidireccionalmente, abarcando tanto lo histórico, lo estético, lo social, lo creativo y lo pedagógico. Su fundador, quien es Sergio Prudencio, justo estuvo a cargo de todo al inicio estuvo a cargo de todo este emprendimiento, que trataba de sacar adelante la música tradicional y que además vincularla con las nuevas formas de música que proyectan una identidad o digamos la cosmovisión boliviana. Otro de estas comunidades importantes que tal vez también la han escuchado es el Simposio Internacional Mujeres en la Música. Este es de Costa Rica y este es relativamente nuevo, pero cuando comenzó sus actividades las hacían igual de forma presencial, tratando de que la figura de la mujer, o bueno, también tratando de que se armen este tipo de conversatorios, encuentros, a través del cual los estudiantes y los profesionales y las profesionales de la Universidad de Costa Rica puedan encontrarse y hablar en relación a la música y las mujeres. Igual es un simposio que funciona gracias a la colaboración de estudiantes, moderadoras y docentes. Se describen como un proyecto feminista que proporciona comunidad y un espacio para hablar críticamente de música, de mujeres y la relación entre ambas hoy en día. Aquí hay algunas cosas interesantes. Podemos ver que muchas de estas alternativas han tenido hasta cierto punto la ayuda de los diversos estados. No necesariamente siempre, pero sí en alguno de los puntos de su historia. Y eso es muy
interesante porque no necesariamente por ser autogestivos no vamos a tener o no vamos a buscar ayudas, digamos, desde el sector público, quizás desde el sector privado, pero siempre tenemos que buscar que esto no sea peligroso, porque a veces por trabajar con los fondos digamos, fondos del Estado, fondos de alguna empresa, tienes que reportarle o tienes tú que funcionar bajo ciertos parámetros, que es un poco lo que le pasó a For Education, ¿no? Entonces tienes que recordar que todo esto, pues igual, por ejemplo, yo conversaba con Mayra Esteves, que es una de mis tutoras, y ella fue una de las creadoras de fondos concursables en Ecuador. Hay que buscar como ciudadanos que este tipo de fondos, tanto de lo público como de lo privado, sean como que se exija a ambas instancias que existan estos fondos, que estos fondos también sean regulados como para que todas las personas puedan acceder a ellos y que también, por ejemplo, haya una cuestión de alternancia entre los jurados, entre las personas que acceden a este tipo de fondos, como para que también puedan ayudarte a ser sostenible. No significa que, una vez más les repito, que seas la única base sobre la cual se alcen este tipo de iniciativas, pero sí debería existir esta confianza, este colchón de que tú puedes acceder a eso con unas bases transparentes. Vamos a finalizar con otros proyectos que en este caso han sido proyectos que sobre todo han funcionado en los medios digitales. Voy a comenzar con el más antiguo, que es Pueblo Nuevo, justo lo que les mencionaba. Esta posibilidad de crear sellos. El sello de Pueblo Nuevo es un sello chileno que también trabajan con licencias libres de Creative Commons. Es un sello que justamente busca como que hay una persona pues, que es, digamos, el fundador de Pueblo Nuevo, que es Mika Martini, y busca que la música que esté ahí salga, que también otras personas reseñen este tipo de música, tiene sus colaboradores. En algún punto, si ustedes visitan la página de Pueblo Nuevo, van a ver que es una página, la verdad, bastante sofisticada. Recibieron alguna contribución de algún fondo del gobierno de Chile, pero actualmente se mantienen bajo otras, digamos, otro tipo otro tipo de parámetros, como mucho funciona la colaboración. Aquí en Pueblo Nuevo hay una cuestión también de armar redes, por ejemplo, de conocer otras personas que puedan ayudar a difundir la música, de no necesariamente estar pensando en vamos a vender tantos discos, aunque sí tuvieron sus ediciones físicas, es más una cuestión de difundirnos entre todos. Y me gusta mucho el lema, ¿no? Que tiene Pueblo Nuevo, que es como resistir también. Y alguna vez yo le preguntaba recientemente a Mika, le preguntaba, ¿qué piensas acerca de Latinoamérica? Y me decía justo que es un desafío, pero una esperanza, ¿no? Entonces, no me gustaría romantizar que exista la precariedad aquí en Latinoamérica, pero también hay que destacar que hay este pensamiento acerca de que podemos salir todos, podemos trabajar y colaborar como para que nuestros proyectos musicales puedan darse a conocer y pues nuestra escena musical no desaparezca. Otra de estas alternativas muy interesantes es Sonoridad, que la dirige Karina Cabrera. Este es un espacio, una revista, un espacio de comunicación digital mexicano. Les invito a que igual lo visiten. Crearon el primer mapa de mujeres músicas mexicanas, que ya tienen casi 300 personas, pero
Hay algunas cosas importantes, por ejemplo, tienen algunas colaboradoras, sin embargo, es difícil la creación de este tipo de mapas. En este caso no es un mapa, digamos, automático, sino que hay alguien que tiene que estar ahí eh, subiendo la información que llega a través de un formulario de Google. Sin embargo, han logrado algunas iniciativas tan espléndidas como, por ejemplo, participaron o colaboraron con la primera editatón de mujeres aquí en Ciudad de México que hubo en meses pasados, con la idea de dar a conocer a mujeres y de levantar perfiles de mujeres en Wikipedia. Entonces, se reunieron una tarde y entre algunas personas que estaban inscritas, pues empezaron a subir esa información, que creo que justo es eso, ¿no? La creación de estos espacios de encuentro, donde también se repartieron talleres como para tratar de hablar en términos, o más bien dejando eh, el protagonismo hacia los hombres en los artículos masculinos y tratar de hacerlo un poquito más neutro y un poquito más inclusivo. Algo parecido pasa en género experimental, género experimentación Latinoamérica, GEXLAT. Esta es otra alternativa que surge desde algunas mujeres, plataformas de mujeres y disidencias aquí en Latinoamérica, que comienza a partir de una lista de mujeres en la experimentación sonora creada por Alma Laprida, que era una lista de Google, de documentos de Google, en las que literal esa lista estaba abierta, sigue abierta, es un link que se encuentra privado en un grupo de Facebook, y todas las mujeres que deseen pueden entrar y subir su información. Después, a partir de la pandemia, nos encontramos algunas de estas mujeres fuera de, digamos, del entorno de Facebook y pues creamos este espacio en el cual estamos levantando la información de esta lista hacia una página web. Igual, pensando en de construir estas categorías de los géneros, pensando en también cuestionarnos al respecto de cómo está el momento actual en la escena experimental latinoamericana, muy parecido a lo que está pasando en Radio Caso, que también imagino algunos de ustedes ya la conocen, que también es la radio del Centro de Arte Sonoro de Argentina, seguramente la han escuchado, y también es un espacio que funciona con el aporte del Estado, pero también tiene algunas personas que colaboran digamos, levantando contenido en la página, que colaboran eh, creando estrategias alternativas como encuentros, festivales, con la finalidad de difundir el arte experimental en Latinoamérica. Con todas estas cosas, pues, para hablar en términos de qué es la sostenibilidad en la música experimental latinoamericana, es algo que depende mucho de qué es para ti ser sostenible, qué es ser exitoso en Latinoamérica, porque nos venden mucho, ¿no? Esto del éxito, el music business, cuando nos dicen en los diversos planes de estudio de algunas universidades, tienes la materia de music business, como si invertir en dinero, tiempo y tener alguna serie de características fueran la fórmula para que tu música pueda salir adelante. Hay un montón de otras cosas que juegan como para que tu música pueda ser escuchada por muchas otras personas. Es una lucha que no solo pasa en Latinoamérica, es una lucha que pasa en muchos otros lugares. Es una lucha la del músico por ser escuchado. Es una lucha que existe desde hace muchos años. Y sin embargo, nosotros tenemos la gran ventaja de que, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, a diferencia de otros países
como en Europa, quizás estéticamente somos muy diferentes, pero nuestro pasado similar nos permite que a veces salimos de nuestro territorio y encontramos que las otras personas, eh, es como si no hubiéramos salido de casa, nos reflejamos en las otras personas, tenemos experiencias similares y todo eso nos permite construir comunidad. Entonces, no hay muchas preguntas que a mí me quedan, siempre, con preguntas como cómo podemos nosotros deconstruir nuestra escucha, nuestros hábitos de escucha para poder conocer qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso creo que es algo de lo más importante, porque puede ser que nos ayudemos y todo, pero es tan vasto el mundo ahorita, por ejemplo, en Internet, en la cuestión de Internet, hay tanta música que sale y es tan difícil poder escucharnos, es tan difícil que tu producto pueda salir. Hablábamos justo de que este tipo de alternativas, de tener, digamos, en una nube colgada nuestra charla o nuestra música, permite que otras personas puedan escucharte en otro tiempo, pero es algo que ya se están planteando los grandes, los poderosos, pensando en que también representa para ellos un gasto de tiempo, un gasto de dinero, el tener ahí a esa música que quizás nadie escuche, y ya los servicios de streaming se están planteando el ir eliminando de sus catálogos digamos, aquel artista que no ha sido escuchado. Y eso también, por un lado, es como, entonces, en términos de memoria, estamos perdiendo muchas cosas. Por otro lado, en términos de ecología, puede que sea bueno que salgamos de todas esas nubes, porque eso también representa contaminación. No lo vemos, pero está ahí. Cada vez que se almacena nuestra música ahí en Spotify o en YouTube, ocupa espacio en el mundo real, y pues eso también es contaminación. Entonces, creo que trabajar de forma colaborativa es una excelente forma de salir adelante, pero sin embargo todavía quedan muchas prácticas que nosotros debemos tratar de ir conociendo, de ir canalizando, como para pensar en términos del Summa Yachai que nos decía, que escuchábamos, de la sabiduría plena, del Summa Causai, de la vida plena, ¿no? De pensar en también nuestra naturaleza y en nuestro entorno. Me gustaría escuchar todas sus experiencias, si es que tienen preguntas, pensando también en que yo estoy segura de que quienes están aquí forman parte de alguna comunidad, no necesariamente en línea, ¿no? Pues, como les digo, hay comunidades, y de hecho las comunidades en línea desaparecen si no hay espacios físicos de encuentro. Es lo que hablábamos, la gente está desesperada por salir hoy en día después de la pandemia. Entonces, me gustaría escuchar qué piensan de todo esto que vimos el día de ahora. Justo por ahí estaban algunos amigos que inspiraron mucho. Por ejemplo, está por ahí Luis Alvarado. No sé si han podido escuchar todo el catálogo de música que tiene Boo Records, que es fantástico. Y justo lo que les mencionaba, que hubo estos puntos clave en mi carrera, justo tuvo que ver con mi viaje a Perú y el ver toda la escena que existe allá en Perú, admirable, y el trabajo que está realizando Boo Records de sacar, de rescatar y de crear una memoria sonora de pues, de Latinoamérica en sí. No sé qué piensas, Luis, por ejemplo, también Aldo, tú que estás manejando aquí esta comunidad Trama, si alguna de las cosas que se dijeron resuenan con la forma en la que tú estás creando comunidad.
Lo mismo Rosana, que también es una amiga de justo hablar de esta perspectiva de dar paso a mujeres que antes no había, ¿no? Y hasta el día de ahora tampoco es que ha cambiado mucho. En el Vive Latino, no sé si vieron esos cuadros en los que se gritaba, solo se dejaba el INAP con mujeres, son muy pocas, menos del 20%, y generalmente no son las cabezas de cartel. ¿Qué es lo que piensan por ahí? Me gustaría escucharles y también pues al resto. Muchas gracias por estar aquí. Yo igual solo quisiera, pues no sé, para invitarles a cederles, para ceder la palabra, para invitarles a este diálogo, igual estaría bueno, pues que quienes tengan la posibilidad por ahí prendieran cámaras, luego cuando uno está hablando, dando una charla y todos están apagados, es así como, si me están escuchando o no, ¿no? Y puede resultar un poquito así como, bueno. Em, yo en general la verdad es que resueno con un montón de cosas, y no es que con básicamente todo punto por punto lo que estuviste compartiéndonos, Emilia, en la plática. Mm, no sé, o sea, me quedo con mucho que reflexionar, también con muchas ligas y demás que por ahí apunté, que se me hace como bien interesante cómo a veces tenemos esa sensación, o no sé si es una sensación o una realidad, ¿no? De que muchas de estas cosas pues están ocultas, no es tan fácil acceder, ¿no? Por mismas cuestiones que decías, ¿no? Carteles y demás, música que a lo mejor no está ahí en un punto comercial que le convenga a alguien, ¿no? A algunos poderes, academias, instituciones y demás. Sin embargo, creo que luego con estas redes, con gente que mientras más nos podemos conocer, mientras más podemos contactar, van saliendo mucho más trabajo de mucha gente, ¿no? O sea, ahorita mencionaste varias personas que hace 6, incluso unos 3 años, a lo mejor ni por aquí hubiera sabido quiénes eran, y que ahora, bueno, desde tramas, desde ciertos contactos y demás que hemos tenido, desde pláticas, es como, claro, está hablando de el que fue el director de la orquesta de instrumentos nativos, y es como, ok, va, ¿no? Y hay como muchos temas ahí rondando. Entonces, nada, me quedo con muchas reflexiones. Igual, y ahorita, eh, si recuerdo algún en específico, regreso. Nada, pero pues me gustaría invitarles también a quien quiera comentar algo que les resuena, ¿no? Y muchas gracias. Ok, igual, bueno, estás viendo lo que escribe Luis Alvarado, está sin Ujú. audio. Estuvo muy buena la presentación. Creo que es interesante también pensar en términos de cómo poder llevar los proyectos hacia instancias de profesionalización, de cómo generar formas, talleres, dinámicas, etcétera, para potencializar. Algo que veo es que si bien se hacen proyectos, sigue siendo que falta algo como una escuela para músicos experimentales, por así decirlo. Una escuela quizá más informal, pero es importante poder generarlo. Y sí, quizá pueda ser interesante pensar en términos de gestionar públicos, cómo podemos lograr eso. Creo que son retos a considerar. Así que gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Todo lo que nos dices. Siempre yo creo que si tenemos una base para el cambio es a través de la educación y no necesariamente, como dices, la educación dentro de una escuela específica. Creo que es muy importante todos estos esfuerzos que hacen, como les decía, algunas de estas comunidades de talleres que permiten expandir y compartir los conocimientos, pero también pienso que digamos, en la academia tradicional debería existir este tipo de conocimientos. Un pequeño sondeo pone de manifiesto que es muy poco lo que se imparte acerca de gestión de la música en las diversas universidades o en los conservatorios, es muy poco.
y además generalmente viene de la mano de esta visión, digamos, anglosajona, como les decía, del music business, digamos, bajo un contexto totalmente distinto del nuestro. Es decir, armarte una gira allá en Europa es mucho más barato que hacer una gira aquí en Latinoamérica por la cuestión de los boletos, por la cuestión de los permisos, por un montón de otras cosas, incluso que quizás son un desafío por acá, pero entonces armar este tipo de conocimiento de cómo gestionarse desde nuestra experiencia creo que es importante y de cierta manera sí que lo estamos tratando de hacer a través de Musicsplat. Por ahí tenemos un proyecto con David, que está también aquí, de lanzar un curso de gestión desde Latinoamérica en Coursera para justo tratar de cambiar este tipo de mentalidad, que también se ve los resultados en la permanencia de los proyectos, ¿no? Si es lo que les decía, si es que nosotros conceptualizamos qué es sostenibilidad, qué es tener éxito aquí en Latinoamérica, con unos significados distintos a los de otros países, pues las cosas cambian. También cómo podemos obtener fondos por acá es muy diferente de qué es lo que pasa en otros países, como en Europa, por ejemplo, allá donde mm, quizás inclusive los propios artistas tienen una pensión o tuvieron una pensión porque no podían dar, digamos, conciertos durante la pandemia. Acá eso es algo muy difícil de encontrar. Entonces, conocer todas estas cosas de nuestro territorio y también saber cuáles son las salidas posibles, creo que es importante. Muchas gracias. Gracias, Luis. Y por cierto, bueno, mientras ustedes van comentando todas estas cosas, quisiera pedirles, me gustaría hacer esta actividad y leerlo al final de la clase. Quisiera pedirles que me ayuden respondiendo a esta encuesta. Y van a haber algunas preguntas, pues igual vayan respondiéndola y vamos conversando con quienes no lo hacen al mismo tiempo. Porque hay unas respuestas súper interesantes, ¿no? Es una encuesta que ya se ha venido rondando en los últimos meses, pero igual me gustaría tener su opinión, de darnos cuenta, ¿no? De cómo es la situación real en Latinoamérica. ¿Alguien más que tenga otro comentario? Sí, por ahí Jaime tiene levantada la mano, Jaime Yepes. Gracias. Hola, hola con todos. Y bueno, un gusto escucharte, Emi. Y creo que siempre se generan como nuestras charlas también aquí en la casa. Es bonito y hemos venido conversando también y siempre es plausible el trabajo que estás haciendo porque de cierta forma te estás enfocando como esa búsqueda de Mosexplad y de la comunidad en sí, de enfocarse más allá de estas nuevas centralidades que también tienden a generarse con estas causas, ¿no? Por ejemplo, aplaudo mucho siempre las causas feministas, por ejemplo, pero siento que a veces esas luchas tienden a veces tienden como a centralizarse mucho en el grupo en sí, ¿no? En el grupo femenino. Y muchas veces esos grupos femeninos son muy enfocados en la ciudad o en sus propias comunidades, en sus propios circuitos, ¿no? Entonces, me parece que también deberíamos mantener ese punto crítico, ¿no? Ese criterio no excluyente y también pensar un poco en las comunidades pequeñas, en las ciudades pequeñas, en los pueblos, ¿no? Porque son pueblos que muchas veces no tienen conexión con estas grandes urbes y se olvida mucho de lo que están haciendo estas comunidades pequeñas, comunidades indígenas, los pueblos, por ejemplo, en Ecuador lo que pasa con los afroecuatorianos o con los propios músicos indígenas, ¿no? Yo hace poco
Tuve algunas entrevistas haciendo trabajo de campo con gente indígena y ellos son como un mundo totalmente independiente, ¿no? Entonces, la música indígena se queda en los pueblos indígenas, ¿no? O la música negra se queda en los pueblos afroecuatorianos también, ¿no? Entonces, en la ruralidad, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que todavía nos falta mucho por trabajar, que estas causas, por ejemplo, las causas feministas o no solo eso, ¿no? También estamos hablando de que buscar como descentralizar toda la escena experimental o buscar otras ciudades que han sido, que no son tan visibles en Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que nos falta todavía mucho trabajar en eso y es algo en lo que se podría todavía, eh, no sé, pensar mucho, ¿no? Pensar mucho desde todas estas voces que se están generando de cambio. Y también, sin duda, el tema de la educación yo creo que es esencial. Sería, no sé, sería óptimo que se genere como una presencia más institucionalizada, por así decirlo, de lo que está pasando, de cómo llevar esto a cabo, ¿no? Porque muchas personas siento que tiran la toalla a medida de que no encuentran un resultado o de que no tiende como a masificarse no sé, este conocimiento de cómo gestionar tu trabajo, ¿no? Entonces, sí siento que hace más falta ahí también un peso de la institución. Nosotros, bueno, esperemos que se logre esto de este curso de gestión cultural, que al estar una institución como la UNAM y como Coursera de por medio, generarían como no sé, un espacio bastante importante para que esa institucionalidad de la que estamos hablando se posicione frente a esta causa de justo esto, ¿no? Descentralizar un poco y que este conocimiento se esparza, ¿no? A la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Que creo que es lo necesario, ¿no? Eso, nada más y felicitar el espacio y felicitarte a ti también y a toda la comunidad de música experimental en Latinoamérica por todo el trabajo que es incansable, ¿no? Siempre se está contracorriente y eso es muy plausible y en realidad es un gusto. Eso. Muchas gracias por tus comentarios, David. Concuerdo en lo que dices de esto de que siempre hay como que unas caras que como son más reiterativas que otras, ¿no? Y es fuerte, es una crítica muy necesaria. Por ejemplo, alguna vez yo hablaba con Valis Ortiz, no sé si la conocen, es una música trans mexicana y pues ella alguna vez estábamos hablando de un X festival aquí en México que justamente como que el festival X dice, sí, nosotros sí damos apertura a las mujeres, como la cuota, ¿no? Cuando se denomina la cuota, sí, sí cumplimos con la cuota. Pero ¿quiénes son esas mujeres que están ahí? ¿Son mujeres indígenas? ¿Son mujeres trans? No, generalmente son mujeres que entran bajo los cánones, digamos, bajo los estereotipos de la sociedad y aquellas otras personas que no entran dentro de esos paradigmas terminan estando en el escenario más pequeño o son las que abren el festival, digamos, son las que primero comienzan. Y pues si bien uno dice, ay, como cuando uno mismo ha estado en esa posición, dice, ay, no, yo agradezco muchísimo el festival, sí es necesario notar este tipo de prácticas que ocurren dentro de los festivales, lo mismo dentro de los encuentros, son las mismas personas. A veces cuando hablamos de las pioneras, por ejemplo, eh, justo Mayra, que ella es una de estas pioneras, me decía, a veces hablamos de las pioneras, pero terminan siendo mujeres que tuvieron cierto tipo de privilegios y por eso tuvieron un acceso a ello, cuando seguramente hubieron muchas otras personas que no se las conoce porque justo no tuvieron un acercamiento hacia algún eje de poder, ¿no?
Y lo mismo, pues, o sea, creo que eso se puede estar repitiendo tanto para las disidencias como para nuestros pueblos, digamos, nuestros pueblos originarios o aquellas nacionalidades indígenas, afrodescendientes de aquí de Latinoamérica. Y siempre tenemos que estarnos cuestionando, estar en una evaluación continua de cómo son nuestros proyectos. Y por eso es importante, creo, tratar de abrir lo más posible, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos aquí, pero ¿qué pasa con todas esas personas que no tienen una computadora, que no tienen acceso al Internet, que ahorita no pueden estar, no tienen un sábado de descanso, sino que tienen que estar trabajando? ¿Qué pasa con todas esas personas? ¿Cómo podemos llegar a esas personas? Claro que podemos colgar esto en el Internet para que lo vean en tiempo diferido. Es una forma de ayudar, pero también es necesario quizás todavía pensar en políticas culturales como para podernos acercar y difundir y hacer justo lo que decía Luis, hacer una transformación de nuestros públicos, incluyéndonos a nosotros. Aldo, por ahí tiene un comentario, pregunta. Sí, también veo que Ross tiene la mano levantada. No sé si prefiere ir primero. Sí, Porque igual si quieres comento, bueno, si sí, quieres. sí está bien, porque creo que yo iba a dar una historia más larga. Entonces, Ok. Pues muchas gracias por la plática, me da mucho gusto haberte escuchado, Emi. Saber que también estás desarrollando, sacándole también pues como más sustancia a toda esta discusión que pues de largo aliento de las tradiciones milenarias de los pueblos del sur, y que también se incluye pues parte de ese legado de sabiduría y de experiencias ahora en un ámbito como el de la música experimental y que hay muchos cruces eh, pues por hacer, ¿no? En ese sentido y de sacar el mejor de los provechos. Yo ahí, por ejemplo, también sumándome a los comentarios que daba David, diría que hace falta mucho cruce de todas las experiencias que en radios comunitarias están dando, que ya son ejercicios de autogestión, de proyectos de territorio, de comunicación popular, de mantener no solo desde lo sonoro, sino ese régimen de la sonoridad ligada a toda una forma de vida que tiene que ver sí, con sistemas de producción distintos en un sentido amplio, en donde se monta, sobre lo cual se monta después la, el contenido radiofónico, ¿no? Los programas de radio, los poetas, los comunicadores populares y todo esto, ¿no? Pero sobre todo este tejido social y formas de producción alimentaria, formas de educación autogestiva, etcétera, ¿no? Entonces, todo un proyecto, todo un sistema, que tiene como eje la radio comunitaria y además, pues, Latinoamérica está, o sea, es toda una región súper potente en la producción de radios comunitarias. En México hay muchísima historia al respecto, se siguen haciendo proyectos y toda esta parte de las estrategias de cómo ellos operan a contracorriente durante décadas y pueden sostenerse no se está considerando, ¿no? O sea, otra vez es como tomar el hilo negro como descubrí el hilo negro de la autogestión cuando esta gente lo está haciendo también con lo sonoro y ligado a proyectos civilizatorios, digamos, integrales, con toda una tradición, y experiencia, y creo que sería súper importante ya, establecer esos puentes, porque ellos también finalmente emplean recursos o están también ávidos de aprender recursos narrativos interesantes para la producción radiofónica, ¿no? En donde ahí se pueden dar unas colaboraciones e intercambios y realmente como pues cuestiones propositivas de ambas partes, ¿no? Yo veo ahí muy fructífera
o muy, o sea, potencialmente fructífera esa relación, ese sacar provecho. Y a mí, bueno, yo lo que pienso siempre como de forma quizá muy idealista cuando se habla de economías solidarias en los circuitos de la experimentación sonora, es que esas economías que empiezan o que parten de, eh, digamos que se centran al principio en la producción musical y en la distribución de productos musicales y así pueden saltar a otros ámbitos de la economía solidaria y no quedarse nada más en como el ámbito musical estético, sino como estas redes que se tejen desde la música ahora saltan al ámbito de la producción, de programas educativos, de producción de alimentos y de consumo, digamos, responsable de alimentos y de intercambios de otro tipo de bienes que ya no son solamente las artes y la música y esto pero que inicia ahí y que genera la infraestructura para que esas redes solidarias se extiendan hacia otros ámbitos de la necesidad y pues de la reproducción de la vida, ¿no? En un sentido amplio. Eso así para mí sería así como, wow, como el objetivo y quizá la parte de la experimentación sonara como el medio, como el punto de inicio para pensar en algo más integrado y más siguiendo un poco, pues, como el sentido que tiene la producción sonora en estas comunidades, ¿no? Que sí están ligadas a proyectos de territorio mucho más amplios y ambiciosos y a planes de vida. O sea, recientemente, eh, recientemente me enteraba de cómo si hay algunas comunidades en Chiapas que están avanzadísimas porque sabiendo sabiendo cómo está todo el panorama de convulso a nivel mundial, a nivel regional, a nivel local, se están reuniendo distintos grupos étnicos, eh, eh, también apoyados por algunos académicos y investigadores y eso para formular proyectos de vida, planes de vida a 20 o 30 años, ¿no? O sea, aún en medio de la absoluta incertidumbre, crisis y todo lo que ya sabemos, se están sentando a dialogar para generar planes de vida a mediano plazo, ¿no? Entonces eso me parece fantástico y, o sea, así como una gran esperanza, justo como a pesar y en virtud de esa incertidumbre, eh, pues me vuela a pensar en esa posibilidad, ¿no? Bueno, era lo que quería comentar y pues me da gusto estar aquí, aunque pensé que íbamos a ver más personas conectadas, pero pues ojalá se comparte el material, el contenido y aquí estoy. Muchas gracias, Ros, por todo lo que dices. Todo concuerdo con cada uno de los puntos que tocas. Por ejemplo, esta parte de las radios comunitarias, eh, o sea, yo lo veo no solo como un ejemplo a seguir, sino también como una solución justamente para todas aquellas personas que no pueden acceder porque no tienen internet. Es decir, hay comunidades en Latinoamérica en las que solo hay una computadora por varias familias. Y si es que tienen internet, pues es un internet que quizás es muy lento, entonces probablemente no haya esta, digamos, este interés por estar en una charla de este estilo, pero sí funciona muy bien a través de las radios comunitarias, que además llegan, por ejemplo, la radio AM llega a muchos lugares y a veces nosotros, o bueno, ya las últimas generaciones, que ya ni siquiera escuchan radio, mucho menos radio AM, ¿no? De amplitud modulada y pues hay un montón de comunidades que sí trabajan a partir de ahí. Hay un ejemplo muy lindo de Radio Yandé, no sé si han escuchado, que es de Bolivia, de Brasil, perdón. Igual ellos también armaron su portal digamos, en internet, pero también trabajando con esta
esta visión de dar apertura a todas las sonoridades provenientes de una comunidad indígena en Brasil, justo, ¿no? Como que pensando en que la música, en que las expresiones artísticas salen desde el pueblo y son para el pueblo. Entonces creo que sí es muy, muy importante virar nuestra mirada hacia allá y también aprender mucho de estas personas, al igual que de otras prácticas artísticas. Concuerdo en que es un momento en el que el arte tiene que confluir desde varios puntos. Ahora que pues con mi investigación que ha avanzado, a veces un poco me arrepiento de que Musexplat sea música experimental latinoamericana, porque hay muchas personas que no se sienten bajo la etiqueta de música, ¿no? Algunas personas que vienen bajo la etiqueta de una práctica experimental, ni siquiera de una práctica artística, una práctica experimental que se relaciona con lo sonoro. Y ojalá que trato de indicarlo a través de nuestra página, que estamos muy abiertas a cualquier tipo de este tipo de expresiones, pero pues es así, ¿no? O sea, hay que tratar de colaborar interdisciplinarmente, de pensar también de construir, digamos, el término tecnología, ya no pensando en la tecnología como necesariamente un aparato electrónico, sino también en las herramientas que utilizamos para poder vivir, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Entonces, ojalá que eso vaya cambiando y sí, pues estos espacios me encantan para ir pensando igual en unas nuevas posibilidades a futuro de nuestras comunidades, de lo que vamos aprendiendo unas de otras. Por ahí Dani y Aldo. Daniel, ¿quieres de una vez? Está bien, antes de que se me olvide. Pues primero, muchas gracias. Muy interesante la plática. Es un tema que se me hace muy interesante porque más yo no tengo mucha idea de cómo gestionarme a mí mismo, pues, o mi quehacer artístico. Así que espero con ansias ese taller que mencionas de gestión, que siento que sí me vendría muy bien en estos momentos. Ya por mucho tiempo como que he querido ver pues cómo vivir de la música, ¿no? La verdad es que yo sí, ahora que hice la encuesta, por cierto, pues yo actualmente mis ingresos son por el diseño, no por la música. La música, pues a mí me fascina, pero aún no he sabido bien pues cómo despegarla, ¿no? Casi siempre soy invitado a distintos grupos, pero yo, pues no sé si también es cuestión de personalidad, yo creo que sí, de cómo hacer estas redes de colaboración, porque yo soy como muy introvertido ya en presencial y bueno, ahora la virtualidad me ha ayudado un poco a ser un poco más abierto, pero pues es eso, ¿no? Me pareció muy, muy interesante todo lo mencionado y lo agradezco. Muchas gracias, Dan. Yo también soy súper introvertida y también soy así. Y la verdad es que creo que ayuda mucho pensar que en el fondo todos estamos un poco queriéndonos ayudar, creo. O sea, todos tenemos un contexto similar, un contexto de que pues obviamente no, nuestra música es muy difícil de que como músicas latinoamericanas podamos salir adelante, ¿no? Es muy difícil de que solo a través de nuestra música podamos obtener un sustento, pero conversarlo es importante porque primero que aprendemos algunas cosas unas de otras, pero también es darnos cuenta de que nuestra realidad es distinta. Entonces, a veces nosotros vemos cómo funciona en Estados Unidos, vemos cómo funciona por las películas, les digo, eso, nos venden una idea
de cómo tiene que funcionar el músico, de que quizás alguien le va a descubrir, va a tener un manager y luego va como una película que vi recién de los Foo Fighters y luego van a comprarse una casa e ir a grabar allá. Ese es un caso muy hipotético y muy lejano para la realidad latinoamericana. Entonces aquí lo que hay es, voy a grabar en mi cuarto, voy a ponerme algunas cosas alrededor para tratar de sonorizar, voy a aprender cómo subir mi música a Spotify, cosas así, pero estos espacios de encuentro son los que permiten aprender de las experiencias de otras personas y también es una posibilidad de intercambio a futuro. Yo creo que hay que pensar en estrategias, hay que pensar en ojalá se pudiera tener una especie de banco, un mapa de intercambio en Latinoamérica. Es decir, mira, yo te recomiendo que si te vas a Perú, que por ahí no sé si sigue Luis, vayas con Luis. Y luego te recomiendo que vayas a Bolivia y que en Bolivia hables con tal persona. Entonces, ya sepas un poco hacia dónde ir. Por eso también les invito, les dejo, una vez que se acabe, les voy a mostrar un pequeño teaser de Musexplat para que ustedes entren, pongan su información como gestores, como artistas, como comunicadores, pongan su información para saber con quién hablar. Una especie de que alguien esté en Ecuador así con una banderita de yo, conmigo, si quieres hablar con alguien, ven acá, hacemos cosas. Creo que es importante eso como que dar apertura para conocerse y pues no tener miedo también a veces es como, ay, pero es que esa persona no es, no sé, no es conocida. Pero justo a través de todas estas cosas, el que no sean conocidos se pone mucho en tela o sea, nos cuestionamos si eso es realmente importante o realmente lo importante es colaborar juntos y aprovechar esa experiencia como para tú aprender y también atesorarlo, ¿no? O sea, esto que está pasando aquí es único, es un espacio que no se va a repetir y pues creo que va a servir para cada uno y cada uno de los que estamos. Ok, voy. No, pues la verdad es que creo que esta plática particularmente como que me atraviesa así muy fuerte, ¿no? Y como que me mueve demasiadas cosas emocionales que, bueno, igual y ahorita saldrá como también en lo que les cuento, o sea, pero pues no sé, digamos que llevamos quizás con David como 2 años, menos, 1 año y medio planeando tramas, aunque sí haciendo cosas en la virtualidad debido a la pandemia. Y pues nada, ¿no? O sea, justamente Tramas nace de este interés pues, por compartir como muchas cosas que a nosotros nos hubiera gustado conocer antes, ¿no? Y que nos hubiera gustado encontrarnos antes y como espacios y maneras de ser y de hacer y distintas a, digamos, ahora sí que las academias que nos tocaron específicamente en áreas de composición, ¿no? Musical. Pero creo que algo que ha sido súper lindo es la manera en la que siento que lo hemos hecho también pensando en que, pues bueno, somos un proyecto, un proceso, me gusta más llamarlo como más nuevo, o sea, de cuando no tenemos toda la experiencia que pues allá tienen otras personas de hacer estas cosas. Pero bueno, desde el principio nos planteamos esto, ¿no? O sea, sabemos que hay gente que no va a poder pagar como algo por estar aquí, ¿no? Sabemos que hay gente que quizás sí pueda, ¿no? Entonces siempre hemos mantenido en nuestros ya 4 laboratorios esa opción, ¿no? Ok, quienes puedan pagar, pues está súper padre, nos va a ayudar a seguir haciendo cosas. Quienes no, pues bueno, ¿de qué manera podemos intercambiar algo, ¿no? ¿Qué hay, qué te gusta hacer? ¿Qué podrías también como compartirnos, ¿no? Y bueno, acá también, pues bueno, con Daniel tuvimos justamente una plática el mes pasado sobre perspectivas orientales de la música y la improvisación, que también fue súper interesante y demuestra también, entre otras colaboraciones que hemos tenido, pues otras maneras de hacer, ¿no? Que no se basan en el dinero. Eh, y realmente nunca, o sea, no pensamos nunca como decirle a alguien que no por algo, ¿no? O sea porque creemos que hay maneras de que podamos compartir, ¿no? Ahora, o sea,
sí, como que también mm, creo que más allá de eso, si bien ni David ni yo vivimos de tramas, realmente vivimos, bueno, sí, creo que lo puedo hablar por los dos, o sea, vivimos de eso por todo lo que nos deja, ¿no? A nivel esencial de experiencia, a nivel esencial de compartir, a nivel esencial de como las personas que conocemos y justo las redes que ya vemos que se están generando. Entonces eso, ¿no? Es como súper lindo también esa parte. Y al final, pues también queda esa cuestión de, bueno, pero hay, en el sistema en el que vivimos, pues también hay que gastar, ¿no? Hay que tener ciertos ingresos, ¿no? Ya hay cada quien, pues, sabrá cómo es, ¿no? Su modo de vida. Y nada, o sea, solamente como pensando en, bueno, o sea, me deja muchas preguntas a futuro, o sea, como esta plática, y eso se me hace súper potente, siempre siento que es algo muy bueno y sobre todo pues ver también cuál será, qué nos depara el futuro, ¿no? Y también pienso en tramas no solo David y yo, ¿no? Sino todas las personas que ya se han integrado y cómo también podemos seguir haciendo cosas juntos. Eh, siento, bueno, aparte de eso, o sea, sí me salen otras preguntas que por aquí estoy anotando igual para compartirles, ¿no? O sea, como que tanto en sus experiencias igual ha habido como gente que quizás hay algo que no quiera compartir, ¿no? Que quizás tenga que ver con que porque sea su ingreso, ¿no? Su modo de vida, de sostenerse, ¿no? Y de tener esa sustentabilidad, no sé. Em, y eso, y a la vez pensar también en, bueno, yo he visto en los últimos años, ya también con lo virtual se abren posibilidades de conectar con gente de otros lados, ¿no? De tener talleres que están en otros lados, ¿no? Y sin embargo, pues sí, ¿no? Hay veces que es como, ok, pero no puedo pagarlo, ¿no? Ya digo, quizás, obviamente hablando también desde el privilegio de que, ok, ¿no? Tenemos la computadora para poder estar, tenemos como el tiempo que a veces es lo más complicado, ¿no? Y quizás también por eso hacemos pláticas en sábados, pero sí, ¿no? El trabajo que tenemos los otros días. Pero también eso, ¿no? O sea, simplemente pues hay como conocimientos que no podemos acercarnos por esta cuestión de que no haya otro tipo de posibilidades, ¿no? De intercambios. Y eso también pues ahí, ¿no? Me pongo o sea, para nada como en un sentido de crítica mala onda, ¿no? Sino más bien como de, ok, o sea, cómo se podría llegar a tener más acceso a ciertos talleres que sean súper interesantes, con personas súper interesantes. Pero eso, ¿no? También que si hay algo de ahí que no, simplemente quizás no se pueda compartir de otras maneras, ¿no? Que no sean, digo, para algunas personas, ¿no? Como si no son intercambios con dinero, ¿no? Y nada, bueno, pensando también en esto de que comentó Luis de las escuelas de músicas experimentales y que me gustó más también como después lo cambiaste, bueno, no cambiaste eso, pero propusiste esta cuestión, ¿no? Desde Musexplat y más bien las prácticas experimentales y quizás yo pienso más como en experimentaciones sonoras que también por ahí comentó Ross. Eh, también siento como, pues es una de las tiradas de tramas, ¿no? Pero obviamente nos vemos también, siento restringidos o delimitados a ciertos experimentalismos, ¿no? Y creo que algo rico de Musexplat es que hay experimentalismos mucho más amplios que los que se han considerado, digamos, también hegemónicamente, ¿no? Y de los que nosotros podríamos decir, no, es que esto sí es experimental, porque tal, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Esa pluralidad de experimentalismos a mí se me hace muy rico, pero igual, ¿no? Siento que pues necesita haber muchas redes, muchas escuelas y muchas maneras de poder conectar con gente de distintos lados, ¿no? Eh, eso, básicamente, como también pensando en pues, agradecerles, ¿no? Por estar justo en este espacio de encuentro del formato de esta plática, es totalmente planeado así para que podamos intercambiar de esta manera y bueno, apostamos por esto, pero gracias. Muchas gracias, Aldo. Y también tienes razón, yo ahora que estamos justo muchas y muchos de nosotros en el mundo de la academia, vemos como, ay, yo quiero acceder a esa plática, pero cuesta tanto. Y ahora, ¿cómo le hago como para saber? O quiero leer ese paper, o sea, que tenaz que el conocimiento a veces tiene un precio, o sea, no hay nada que hacer. Y en algunos casos sí es así, es como que ese paper parece súper interesante, pero cuesta 40 euros por leerlo durante 2 días. Y es como que
Es muy complejo eso, pero pienso que estos espacios de intercambio son otros conocimientos que no necesariamente quizás están avalados por una institución X, pero son igual de importantes. Y creo que inclusive para nuestra realidad son más trascendentes, son más trascendentes que quizás esos otros espacios que todavía siguen o esos conocimientos que todavía no se quieren revelar, ¿no? Entonces, es cierto, por ejemplo, que hay conocimientos de gestión que no son, no están ahí a disposición en Internet, cuestiones como tan sencillas como acercarte a ciertos medios de comunicación, es algo que en mi práctica personal lo he aprendido sola y eso que he pasado por siquiera más de 3 instituciones de diferentes países y lo he aprendido sola, es decir, ahora como Musexplada a mí me llegan correos de personas que tienen su fondo así blanco, 3 liñitas y hola, toma mi música, versus otras personas que vienen con todo el código HTML en un correo con un fondo negro, todo interactivo. Y entonces es un conocimiento que esa otra persona o tiene un diseñador que está ahí, o si se está autogestionando, lo aprendió, pero inclusive el propio diseñador, no sé si, por ejemplo, Dan que dice que es diseñador, no sé si tú sabes que así es como le atraes más al medio de comunicación versus si solo le mandas un correo así en blanco, pero eso es algo que uno, o sea, como músico uno no sabe, pues. Entonces, creo que estos espacios son importantes para justo conocer este tipo de tácticas, bueno, experiencias. Mira, yo aprendí que si tú mandas un correo masivo a 100 medios de comunicación, te van a mandar al spam. Entonces, que tienes que ir uno por uno cambiando el nombre con cuidado de que no se te repite el nombre porque hiciste el forward, pero es una cuestión que se aprende y no te enseñan en las universidades y es algo que es muy situado y que es necesario este tipo de espacios, encuentros para poderlos conocer. Yo creo que por eso aplaudo estar aquí, también aplaudo las iniciativas, que es cierto también tratar de pensar en unas músicas experimentales, un término más amplio, un término que, por ejemplo, considere que quizás la tecnocumbia que se hace en Ecuador también es música experimental, es decir, son personas que se acercan a esos tipos de géneros musicales que vienen desde, por ejemplo, los yumpos, el saltashpa, que son ritmos nacionales, se acercan hacia la tecnocumbia con una base electrónica y para ellos es un jugar, es algo probar, algo nuevo. Para ellos eso es hacer música experimental. U otras personas que no necesariamente piensan que hacen música, pero están haciendo algo nuevo dentro de sus prácticas artísticas, ¿no? Entonces creo que sí es importante deconstruir eso. También me he topado con personas de la academia que no, es que eso no es música experimental. Contigo fue una vez, ¿te acuerdas? Alguien de afuera vino y nos quería decir que era hacer música experimental. Y, y sí, te vienen así a querer, no sé, como situar, a ubicar en algo que tú quizás perteneces a una escena distinta, con un acercamiento muy distinto a cómo se ve en Estados Unidos o en Europa. Entonces, creo que también es como lo decía hace un momento, revalorizarnos y darnos cuenta de que esto que está pasando aquí es distinto y que claro que es otro tipo de desarrollo, eso es muy importante, ¿no? No somos subdesarrollados, sino es otro tipo de desarrollo. Y aprender a escucharnos unas con otras personas creo que es importante. Y pues, si no hay más preguntas, si las hay, igual, pero si no, me gustaría compartirles un pequeño teaser
que es justo de este Musexplat, de lo que estamos haciendo ahorita con nuestro mapa de música. Es muy cortito. ¿Ya viste la nueva página de Musexplat? Regístrate para crear tu perfil, organizar grupos de trabajo, desarrollar contenido oficial para la comunidad, agendar eventos y además añadir tu ubicación para ser parte del primer mapa colaborativo de música experimental latinoamericana. No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación totalmente gratuita para Android, muy pronto disponible para iOS. Muy bien. Pues muchas gracias. De verdad, espero que me ayuden nos ayudemos llenando esa encuesta porque recoge datos importantes de nuestra comunidad, como para también saber cómo resolver ciertas problemáticas. Y pues también formemos este mapa aquí en Musexplat. Igual creo que estamos pensando en que las redes es lo más importante, así que igual si es que quieren contactarme para aquellas personas que no me conocen, ahí les dejo mi correo, y si quieren contactar a Musexplat, igual nos ubican con info@musexplat.com. Así que gracias una vez más, Aldo, gracias David, y gracias a todos quienes están aquí. Muchísimas gracias, Emi, e igual, ¿no? A todos quienes nos escuchan ahorita o más adelante, pues también por eso, ¿no? Por quedarse acá, por compartir este espacio. Y creo que sí, eso, ¿no? Salieron cosas bien interesantes también en la plática, mueven muchas cosas. Em, no sé, David, quisiera decir algo más antes de despedirnos. ¿Cuál, para que les voy a copiar No, algo en el igual chat? solo agradecerles. Eh, Nada, la verdad es que sí, yo sobre todo creo que me quedo ahorita con muchas reflexiones, ¿no? Alrededor de un sistema, o sea, de problemas sistemáticos en los que estamos inmersos. Esto, y creo que ay, no sé, hay cuestiones en las que uno luego está. Ahorita creo que David dijo también así que es como una lucha incansable o algo por el estilo dijo y de repente dije así como, no, es que a veces sí se cansa uno, ¿no? Y tienes que llegar, descansarle y al día siguiente o a la semana siguiente decir, ok, va, ahora me pongo a darle, ¿no? Y a preparar esto y hacer aquello. O sea, creo que al final de cuentas es algo que de alguna manera también elegimos un camino en el que sabíamos desde un inicio que iba a ser cuesta arriba, ¿no? Esto, pues nada, ojalá en algún momento haya algo, alguna especie de, si no cambio en sistemas o de cambio de transiciones hacia otro lugar, por lo menos espacios, ¿no? Por lo menos espacios desde donde sí se puedan generar cosas, desde donde sí se puedan eh, gestionar, desde donde podamos vivir, un poquito pensando en las preguntas que veo en el documento, ¿no? Vivir de esto y estar ahí, estar haciendo, ¿no? Nada, agradezco muchísimo a todos quienes están acá. Emi, muchas gracias. Igual, no sé si alguien más se quedó con algo que quisiera comentar antes de cerrar. Ahora sería el momento. Mientras tanto, si en lo que se animen, si no. Bueno, igual para hacer ahí anuncio de nuestras próximas pláticas, por si quieren caerle, pues estamos planeando tener el 23 de abril a Mar, al Zamora, que creo que muchos de ustedes la conocen y nos va a hablar de sus procesos creativos, pero sobre todo de su proyecto más reciente con improvisación con ríos en Panamá. Y bueno, también posiblemente sea como una base para un taller a futuro con ella de Deep Listening. Entonces, pues ahí les estaremos compartiendo esta información. Y en mayo estamos planeando que nos acompañe Santiago Astaburuaga, que también es muy querido por nosotros. Y para junio tendremos a Teresa Díaz de Cosío, que nos estará compartiendo también sobre sus investigaciones sobre Alida Vázquez. Y nada, pues eso, esperamos verles por acá nuevamente, compartir este espacio y pues muchas gracias por estar acá. ¿Hay algo más que quieran comentar? ¿O nos despedimos? Vale, pues es
muchas gracias y hasta la próxima. Abrazos grandes a todos. Abrazos, gracias por el espacio. Gracias.